nosotros sabemos que el Papa Francisco ha alentado mucho el diálogo con el mundo, ¿no? Para darle a los cristianos una nueva oportunidad de explicarse, esperando que el mundo entienda, ¿no? Esta es una experiencia que, si el Papa la desea, yo creo que los católicos podemos intentarlo, a pesar que el Post-Concilio Vaticano II creo que demostró que a los cristianos el mundo secular nos odia, no porque no nos entiende, sino porque nos entiende y no le gusta lo que somos. Pero cuando algunas instituciones católicas realizan eventos que básicamente son el abandono completo de lo que significa auténticamente ser cristiano, esto no forma parte del proceso al que ha llamado el Papa Francisco, y hacen daño a la identidad católica, hacen daño, en este caso que menciono, a la educación católica, y distorsionan completamente las palabras del Papa Francisco. ¿A qué me refiero? Me refiero al 7º Encuentro Interamericano de Pastoral Educativa. Tengo el máximo respeto a todas las organizaciones y especialmente a las congregaciones religiosas que se dedican a la educación católica, ¿no? Y en América Latina, todas ellas están asociadas en una entidad que se llama la Confederación Interamericana de Educación Católica. Y este 7º Encuentro Interamericano de Pastoral Educativa se va a realizar en Panamá el 2 y 3 de junio de este año 2023 y tiene como tema reinventarnos como seres humanos. Reinventarnos como seres humanos. ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea. Ofrecen una cita bíblica, que es el pasaje de Mateo 25:40. Cuando amaste a uno de esos, fue a mí a quien lo hiciste. Recuerdan ustedes Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc., ¿no? Pero la presentación, o sea, mejor dicho, la justificación es desconcertante, ¿no? Y estoy leyendo aquí de la página web. La justificación es desconcertante. Dice lo siguiente: y he aquí, ¿no? Así comienza con el "y", ¿no? Y he aquí que surge una nueva alternativa posible, pues la historia no es rectilínea. O sea, la historia no es recta. Y es mentira, la historia es recta, especialmente para los cristianos. La historia está marcada por la creación, la salvación y la segunda venida. Y eso establece una recta, si ustedes quieren, una recta ascendente, ¿no? Pero es una recta, la historia es rectilínea. El que dice que la historia no es rectilínea está equivocado. Y esta persona dice, la historia conoce rupturas y saltos. Es verdad que hay rupturas y saltos. Hay momentos claves que de pronto se pasa de una realidad a otra. Pensemos, por ejemplo, en la irrupción del mundo digital. Pero eso no lleva a la historia a un plano distinto. Sigue siendo en continuidad rectilínea, ¿no? Y sigue diciendo, así estaríamos ante un salto en el estado de conciencia de la humanidad. ¿Qué? O sea, estamos al borde, no explica por qué, estamos al borde de un salto en el estado de conciencia, es decir, vamos a aprender sobre nosotros cosas completamente nuevas, ¿no? Esto suena a la película 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Donde básicamente los monos se convierten en hombres porque encuentran una piedra negra, ¿no? Y esta piedra negra, en el futuro, cuando se hizo la película, ¿no? Fue con 20 años antes de 2001, en el 2001 fundamentalmente encontramos esta nueva piedra que nos va a llevar a una nueva humanidad. Hay una sola nueva humanidad que es la traída por Jesucristo. Esta expectativa de que nosotros saltemos a una nueva conciencia de la humanidad, además, sin la conciencia, sin la presencia del Señor. Y sigue diciendo esta justificación,
puede llegar un momento en que ella se vuelva, o sea, la conciencia de la humanidad, se vuelva plenamente consciente de que puede autodestruirse, ya sea por una crisis ecológica, social y sanitaria, atacada por virus letales, o por una guerra nuclear. Hermanos, ¿ustedes creen que la gente no es consciente de esto? Es consciente de esto. ¿Cuál sería el salto? El salto sería en que de pronto comencemos a temblar de miedo y de paranoia. Ese sería el gran salto de conciencia. Entonces sigue diciendo esta justificación de este Congreso de Educación Católica. Y dice, entenderá, o sea, la humanidad, ¿no?, que es preferible vivir fraternalmente en la misma casa común que entregarse a un suicidio colectivo. La humanidad, yo digo humanidad, acá simplemente siguen sin mencionar la humanidad, pero dice, se verá obligada a convencerse de que la solución más sensata y sabia consiste en cuidar la única casa común, la tierra, viviendo todos dentro de ella como hermanos y hermanas, la naturaleza incluida. O sea, la naturaleza como hermana, ¿no? La naturaleza no es hermana, hermanos. Y ustedes dirán, uy, un momentito. Ahí está San Francisco que dice hermano sol, hermana luna. Un momentito. Primero, no sabemos si ese texto es efectivamente de San Francisco de Asís. Y si lo fuera, sabemos que se está utilizando un lenguaje metafórico. También hablamos de la hermana muerte, también hablamos de la hermana nieve, pero eso lo decimos por el reconocimiento de la belleza de la creación, no porque tengan el mismo valor que los otros seres humanos, que son los únicos que pueden ser mis hermanos. Entonces sigue diciendo este texto que es completamente nueva era, ¿no? Completamente New Age, que dice, con toda seguridad la humanidad no está condenada a autodestruirse, ni por voluntad del poder dominación, ni por el aparato bélico capaz de eliminar toda la vida. Está llamada, o sea, seguimos hablando de la humanidad está llamada a desarrollar las incontables potencialidades que hay dentro de ellas. Entonces, será un dato de la conciencia colectiva aquello que las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti repiten de principio a fin. Todos estamos relacionados unos con otros, todos somos interdependientes y solo sobreviviremos juntos. Todo será relacional, también las escuelas, generando un equilibrio general asentado sobre el amor social, el sentido de pertenencia fraterna, el altruismo, la solidaridad y el cuidado común de todas las cosas comunes: agua, alimentación, vivienda, seguridad, libertad y cultura, etc. Miren, hermanos, no quiero ser odioso aquí y señalar los problemas de redacción que hay acá, ¿no? Los exabruptos de relación. La historia es lineal, pero este texto no. Sin embargo, miren ustedes esta mistificación del futuro, un futuro sin pecado, básicamente, sin mal. Un futuro de solidaridad, altruismo, cuidado común de todas las cosas comunes, pertenencia fraterna, equilibrio general, amor social. Es decir, el cielo en la tierra. Se va a acabar el pecado y se van a acabar las consecuencias del pecado, ¿no? Y el texto sigue diciendo, dentro de esta situación cambiada de la tierra y de la humanidad y de las amenazas que pesan sobre ellas, no es un puro sueño y una utopía inviable buscar un espíritu de fraternidad universal entre los humanos y con todos los seres de la naturaleza y realizarlo colectivamente. Esta será la gran salida que nos podrá salvar. No es Jesucristo. Y claro, la persona que escribe esto dice, no, Jesucristo está supuesto. Jesucristo nunca está supuesto. Y por otro lado, sabemos acá que estamos marcados en una historia que es pecadora y que solo va a dejar de ser pecadora cuando
nosotros hayamos muerto. Y cuando sea la segunda venida, donde Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué va a venir a juzgar a vivos y muertos? Si todos vamos a vivir en una gran fraternidad universal masónica, ¿para qué va a tener que venir Jesucristo a juzgar? Jesucristo va a venir a felicitarnos por esta gran conciencia colectiva, por el altruismo, por el equilibrio general asentado sobre el amor social, ¿no? Y esta justificación dice, el Papa Francisco cree y espera que este sea el camino. ¡Mentira! El Papa Francisco ni cree ni espera que este es el camino es Jesucristo. Y la conversión a Jesucristo. Si nosotros queremos crear este mundo nuevo, entonces asegúrate que tu escuela católica es una escuela católica y donde se enseña la fe, se enseñan los valores, porque si nosotros no tenemos un sentido sacrificial cristiano que nos viene solamente por el reconocimiento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no tenemos razones para vivir la fraternidad universal. No la tenemos. No la tenemos. Porque los ricos y los poderosos siempre van a encontrar una forma de poder vivir mejor. Entre los ricos y los poderosos, no toda la gente es mala por ser rico y poderoso. Eso se llama comunismo. Pero tienen la habilidad limitada por el mal. Y el mal va a existir hasta el momento en que sea derrotado por la segunda venida de la segunda venida de Jesucristo. Entonces es totalmente falso lo que dice esta motivación. Dice, el Papa Francisco cree y espera que este sea el camino. Puede ser tortuoso conocer obstáculos y sufrir desvíos, pero sigue el rumbo correcto. Acá no voy a entrar a comentar el uso del español, ¿no? Ok, es tortuoso conocer obstáculos y desviarse, pero sigue el rumbo correcto. No puede ser. Querrá decir, al final va a seguir el rumbo correcto, ¿no? A pesar de que se desvíe por aquí y por allá. ¿Cómo sabemos eso? ¿La historia está predeterminada entonces? ¿La historia no la labramos nosotros? ¿La historia ya está hecha? Entonces, no nos preocupemos, pues. ¿Para qué vamos a enseñarle estas tonteras a los niños y a los adolescentes que están en la escuela si la historia se va a cumplir a sí misma? Esto es completo hegelianismo. O sea, Federico Hegel, ¿no? Federico Hegel decía, la historia universal es el juicio universal. Miren esta frase, la historia universal es el juicio universal. Completamente fatalista. ¿Qué cosa quería decir con esta frase? Nadie nos va a juzgar, no va a haber segunda venida, no va a venir Jesucristo. Lo que está pasando, lo que pasa en la historia, esa es ya el juicio universal. Eso es lo que va a quedar fijo. Eso es lo que va a quedar de justicia o injusticia. La historia va a seguir caminando. Y tenía otra frase que dice, ¿de qué sirve las pequeñas florecillas del campo aplastadas por la rueda de la gran carreta que es la historia? Y esta proposición, esta presentación es completamente hegeliana. Entonces, cuando todo va a seguir por el rumbo correcto, ¿para qué terminar como termina esta motivación que dice, nos urge responder, pues el tiempo del reloj corre en contra nuestra? Un momento, ¿las cosas van a favor o las cosas no van a favor? ¿El tiempo va a nuestro favor o no va a nuestro favor? Entonces, esta mezcla de optimismo ciego sin Jesucristo, totalmente nueva era, con el catastrofismo de que el reloj está contando en contra de nosotros, es una mezcla que definitivamente no veo cómo pueda revolucionar la pastoral educativa. No veo cómo puede cambiar de una manera decisiva la pastoral educativa. Y como acá todas las organizaciones educativas, todas las asociaciones educativas católicas, las congregaciones educativas más importantes están en esta confederación, yo les pido que por favor
de acá a junio todavía hay tiempo para repensar y pensar en un camino que sea evangelizador y no en un recalentamiento, un recalentado en un mal horno de microondas de todas las necias esperanzas de la era de Acuario y del movimiento de la nueva era. Que tengas un buen día.